Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Con todo. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta, fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Oh, fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, gritamos.
Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dios te bendiga. En esta mañana quiero invitarte y a la misma vez dar comienzo a esta celebración, dándole gracias y adorando y dándole el lugar a nuestro Dios que se merece. Quiero invitarte a que podamos leer junto el Salmo 118, 1, 2 y 3 y dice así su palabra. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Él es mi escudo, el poder que me salva y el lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. En esta mañana quiero que podamos dedicarle este tiempo de comienzo a celebrar junto la presencia de nuestro Dios en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro barrio, en nuestro entorno, donde Dios se está moviendo, donde nosotros le podemos ver, donde le clamamos y vemos su respuesta en favor nuestro. Te invito en esta mañana a poder orar para comenzar este tiempo y poder alabar a nuestro Dios. Oramos. Amado papá, en esta mañana te doy gracias, muchas gracias por poder estar delante de tu presencia. Queremos poner en tus manos esta celebración, este encuentro virtual. Señor, ponemos todos los aparatos, todas las televisiones, los celulares, las cámaras, las tablets, Señor, que nos permiten estar comunicados hoy en día. Señor, bendice a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros hermanos y familia en la fe, que en este tiempo podamos dedicar para poder estar en comunión, Señor, desde nuestros hogares, pero a través de este video, a través de esta manera virtual que nos podamos comunicar. Señor, que en este momento podamos disponer nuestros corazones para alabarte, adorarte, encontrarnos una vez más, sentir tu presencia en medio de nosotros y traer como fruto de alabanza de nuestros labios todo lo que hemos trabajado durante la semana en nuestras devocionales, en nuestras búsquedas, en nuestros tiempos de oración en tu presencia. Señor, hoy queremos disfrutar de este tiempo con nuestros hermanos y nuestra familia en la fe. Papá, te doy gracias, bendecí a cada uno de los que participan de este video, que trabajan, que editan, que hacen cada una de sus participaciones. Bendecí cada alabanza, que cada alabanza ministren y reconozcan tu nombre y ministren nuestra vida. Señor, y que tu palabra, al finalizar, Señor, sea tu palabra la que bendiga nuestra vida, la que nos hable, la que nos anime, la que nos exhorte, Señor, a crecer y a buscar aún más de tu presencia. Gracias, papá, por este tiempo. En tu bendito nombre declaramos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, mi amigo, familia en la fe, te agradezco por estar ahí juntos con nosotros y te dejo en el tiempo de alabanza y de adoración. Entregate en las manos del Señor, cantá, hacé tuya cada una de estas alabanzas, de cada una de esta adoración. Adorá, levantá tus manos, ponete de pie, salí de la rutina de solamente escucharlo y quedarte ahí quietito, sino hacerte parte de este video y de esta celebración. Queremos lo mejor para vos, que Dios te bendiga y que en este momento cada alabanza, cada palabra, cada oración ministre en tu vida como ha ministrado la nuestra. Nos vemos en el medio de la adoración. Chau, chau. Él se entregó por completo.
a ese Dios, a ese Jesús al que celebramos, al que le damos la honra por ese sacrificio, por ese amor incomparable que ha hecho en nosotros. Y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy tenemos libre acceso, hoy podemos llegar al Padre, porque Jesús es el intermediario. Amén, ya no tenemos que hacer sacrificios, ya podemos entrar a Él con acción de gracia, con alabanza, celebrando y agradeciéndole por su amor incomparable, incomprensible, por su inmenso amor. Así que te invito a ponerte de pie y vamos a alabarle. Vamos a decir que abra nuestros ojos, que queremos verle, que sabemos que Él está vivo y que queremos que se mueva en libertad en este lugar. Amén. Dile a Él, alza tu voz y celebra. Nos queremos en este momento vincular con vos, que no sea una oración simple y más un domingo a la mañana, sino que sea una oración donde yo pueda entregarte, Señor, mi vida y mi ser. Señor, te entrego todo lo que soy. Aún así, imperfecta, Señor, vos me amás
y me mirás con agrado, Señor, nos mirás con agrado, nos mirás y te maravillás, Señor, porque nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza, porque nos amás tanto, tanto que lo valió en esa cruz, Señor. Vengo aquí a rendirme a tus pies, Señor. No quiero hacer nada más que adorarte y cada día un poco más agradarte, Señor. Buscar tu agrado, buscar tu aprobación, papá. Queremos ser esa clase de hijos, esa clase de hijas, Señor. En esta hora venimos a decirte que te adoramos, Padre. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Y esta decirle, Jesús, me diste vida eterna, Padre, y aquí estoy. Aquí estamos como tus hijos, como tus hijas, Padre. Vamos a glorificar su nombre. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. En este acto de adoración también vamos a vivir el momento de nuestras ofrendas, diezmos, también como acto de adoración, seguir ahí en conexión con el Padre.
pasar a entregar nuestras ofrendas. Pero también queremos compartir con el Ministerio de Tesorería, de Administración y Finanzas, que la ofrenda misionera del último domingo alcanzó la suma de 27.540 pesos. Tenemos un Dios soberano, riquísimo, que en medio de la crisis hace milagros. En un solo domingo los hermanos ofrendaron para misiones, porque aparte estaban los diezmos y las ofrendas que no van en sobres. Así que damos gracias al Señor, porque Él ha puesto esta generosidad en el corazón de nuestros hermanos y se va a enviar para el destino nuestros misioneros Gaby y Dani. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios grande, vivo, sobrenatural, Señor, que gobiernas todo y provees todo. Te damos gracias, nuestro Dios, porque en medio de este tiempo tan difícil, tú eres el que obra, sigues obrando milagros en nuestras vidas y en nuestras economías y en la economía de la Iglesia. Señor, queremos presentarte nuestra adoración a través de nuestros recursos materiales. Queremos pedirte que tú los multipliques y, Señor, a quien le falta trabajo, que lo pueda encontrar, que pueda tener una nueva puerta abierta. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Venimos por el medio y nos retiramos como
corazón, abrí tu mente, porque Él puede derramar todo lo que tiene en tu vida y en tu casa y en tu familia. Qué lindo que un niño haya pedido esta canción. ¿La cantamos así? porque esta canción también demuestra que nadie ama como nos amas vos, Señor. Nadie en este mundo. Señor, gracias porque te pasé por tu mente. Gracias porque mis hermanos estuvieron en tu mente. Minutos antes de que te crucificaran, estoy segura que vos dijiste, lo vale. Ella lo vale, él lo vale. Gracias, Jesús. Perdónanos por no ser la clase de hijo que vos te mereces. Perdónanos por no hablar de tu amor las
las veces que este mundo necesita que hablemos de tu amor. Padre, perdona nuestras ofensas. Señor, perdónanos. Y ahora recibe esta adoración, Padre, recíbela. Solo quisimos adorarte en esta mañana. Que recibas toda la gloria, toda la honra, Padre. Y decirte que aquí estamos, una declaración más nuestra, Padre. Una renovación más, ¿por qué no? Porque nos amas como Padre, como león, como hermano, feroz, como nadie. Señor, quédate con nosotros en esta mañana. Queremos recibir lo que vos tenés para decirnos, pero también queremos que el mundo reciba lo que vos tenés para decirles, Padre. Señor, ayúdanos en esta semana a no tirar por la borda lo que festejamos en esta que pasó, la Semana Santa. Santa porque vos, Santo, cargaste con nuestros pecados, Señor. Santa porque vos, Santo, fuiste a morir en esa cruz cuando era yo la que debía estar ahí. Gracias, gracias, Padre, porque cuando veo lo que hiciste en la cruz, no puedo más que maravillarme y enamorarme aún más de ti, Señor. No hay forma que yo escape a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En esta hora te pedimos que podamos estar atentos, Señor. Atentos a vos, como hijos tuyos que se preparan para la batalla, porque lo que viene es grande, lo que viene es avivamiento, Señor, lo que viene es que tu iglesia se levanta, lo que viene, Señor, son los últimos tiempos, y tu iglesia tiene que estar firme. Levántanos, Señor, levanta a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta a tu siervo que trae tu palabra, Padre. Levanta esta iglesia, papá. Lo valés por amor, porque nadie nos ama más en lo mínimo que te mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos en esta mañana, que el Señor les bendiga en gran manera. Sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración, a nuestro encuentro, esta mañana preciosa que el Señor nos regala un domingo más para estar en comunión desde casa. Seguramente estarás tomando el mate, tomando un café, pero qué bueno que podamos estar en este momento agradecidos a Dios, como lo hacemos y lo decimos siempre, por darnos una vez más la oportunidad de encontrarnos en esta mañana. Y quería compartirte en esta mañana, me gustaría que pudiéramos, no puedo decir conversar juntos porque no estamos juntos, digamos, para mirarnos cara a cara y poder charlar, sí lo estamos a través de la virtualidad, pero me gustaría sí que pudiéramos reflexionar, esa palabra que me gusta tanto, juntos en esta mañana alrededor de la palabra. Y que también lo podamos hacer en este día en el Evangelio de Juan, capítulo 9. No te asustes, no voy a predicar los mismos versículos que usó Julio el domingo pasado, sino que sin querer, conversando con él, nos dábamos cuenta que el Señor nos habló en el mismo capítulo, pero con enseñanzas distintas. En esta mañana yo quiero hablarte de lo que continúa después que Jesús hace el milagro en la vida del ciego, y es por eso que voy a comenzar desde el versículo 13 en adelante, capítulo 9 de San Juan, versículo 13 en adelante. En estos días compartíamos en el grupo de oración acerca de la fe, y en esta mañana me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito más en el aspecto de la fe, ¿no? Me parece oportuno poder en esta mañana refrescarnos mutuamente la importancia que tiene la fe en nuestra vida, el cómo debemos construirlas. Y cuando teníamos nuestro encuentro de oración el miércoles, compartíamos acerca de que el Señor nos invita a poder desarrollar el hábito de la fe en nuestra vida. Y si justamente hablamos de palabra hábito, es porque hay una acción de parte nuestra, hay una decisión de parte nuestra de que eso se produzca en nuestra vida. No viene como arte de magia, no es algo impuesto, sino que la fe es algo que tenemos que trabajar en nosotros, es algo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y veíamos la importancia que tiene el tomar como ejemplo para hablar de la fe a Jesús, nuestro Señor Jesús, modelo por excelencia
intachable, que no hay por dónde encontrar un error en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de ser y aún en enseñarnos también la importancia de la fe y cómo aplicarla. Y vimos a lo largo de diferentes pasajes y de diferentes relatos bíblicos que compartimos, como siempre, más allá de las tormentas que pasó en su vida, más allá de los momentos difíciles que tuvo que atravesar, que fueron más de uno, como él siempre estuvo parado y posicionado sobre la fe por excelencia. Y en esta mañana quería continuar, digamos, con esa línea, que pudiéramos profundizar un poco más de la fe, y más en este tiempo que nos cuesta, más en este tiempo que se nos hace difícil, más en este tiempo que si bien sabemos que tenemos que apoyarnos en Jesús, que tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él, estamos atravesando una crisis que hace que nuestra fe se desestabilice muchas veces y que tengamos que replantearnos, repreguntarnos, volver en intimidad con el Señor para profundizar en la fe. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado en oración con Dios pidiéndole perdón por nuestra incredulidad, por nuestra falta de creencia, por nuestro orgullo, por nuestros prejuicios? Y justamente en esta mañana quería invitarte a que reflexionáramos un poco en eso, en la importancia que tiene la fe y en el que Dios quiere en este tiempo que la desarrollemos, que la ejercitemos, como así tenemos que ejercitar un músculo, como así tenemos que practicar muchas veces una cosa para que nos salga. Así sucede con la fe de la misma manera. Y como te decía, hoy vamos a compartir el Evangelio de Juan, y me gustaba cuando preparaba este mensaje pensar, o la referencia justamente que hacía el comentarista acerca de Juan, que tiene como centralidad a lo largo de su Evangelio poder resaltar la deidad de Jesucristo. Y si bien acá está narrando en Juan capítulo 9, está narrando un hecho, digamos, de un milagro creativo único de nuestro Señor Jesús, todo lo que sucede en el detrás de escena de este milagro que hace nuestro Señor tiene una aplicación espiritual en nuestra vida. Y seguramente cuando escuchábamos la predicación el domingo pasado podemos hacer énfasis en que Jesús comienza, digamos, diciendo en este Evangelio que vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y nos encontramos con dos hechos. El primero es que Jesús vio al ciego, el que lo vio fue Jesús, y dos, que este ciego era ciego de nacimiento. Pero como te decía, no quiero centrarme en esta mañana en el milagro puntual, sino en lo que viene después, porque hay algo que deja ver este pasaje y este relato, es cómo ayudan en todas las situaciones a que nuestra fe sea puesta en marcha. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Dice: llevaron, después que había sucedido ya el milagro, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. No dice la palabra quién lo llevó, pero la realidad es que el ciego es puesto, digamos, delante de los fariseos. Y era el día de reposo, dice la palabra, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos, dice la palabra. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo, respondieron los padres. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió: ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él le dijo: pues les has visto y el que habla contigo, él es. Y él respondió y dijo: creo, Señor, y le adoró. Un poco largo el versículo, pero tiene una historia atrapante, desafiante, esas historias que cuando uno realmente las puede, profundizar, puede imaginarse el relato, este ida y vuelta de las palabras, donde aparecen los fariseos, donde al final aparece Jesús, donde el ciego es interrogado. Pero la centralidad que aparece en este mensaje es que el ciego ocupa, el centro de la escena. Hay otros personajes que aparecen realmente ahí también en escena, pero en realidad quien tiene la centralidad en estos pasajes es el ciego. Aparecen los discípulos que estaban preocupados por el milagro que Jesús había hecho. Aparecen también los vecinos expresando curiosidad y admiración por lo que Jesús había hecho. Y aparecen en escena también los fariseos que estaban obsesionados en su incredulidad, torciendo los hechos con la intención de desvirtuar lo que Jesús había hecho. Aparecen los padres del ciego también, que están ahí como medio tímidos, retraídos, no queriendo responder porque tenían miedo a alguna consecuencia sobre sus vidas. Pero si hay algo que podemos afirmar en estos pasajes es que el ciego es quien está en el centro y podemos ver de él varias cualidades. Podemos verlo firme, atrevido, valiente y fiel a la verdad de lo que él vivió con Jesús. Y en esta mañana quiero desarrollar solamente 2 o 3 puntos acerca de esta experiencia que este ciego tiene con Jesús. El primer punto dice que su fe tuvo por base su experiencia. No algo, como hemos compartido más de una vez, no algo que es impuesto o algo que viene, de un comentario o algo que ha oído. Él tiene su fe puesta en lo que él pasó y en el milagro que Dios hizo en su vida. Eso dice en el versículo 25. Él había puesto, a prueba la palabra de Jesús, haciendo lo que le mandó y fue sano. Y dice el versículo 25, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esta es la realidad y la claridad que él tiene en su vida. Él había sido ciego, él tenía una dificultad, pero ahora su fe estaba parada en que Jesús había devuelto su vista, le había dado nuevamente la visión y él ahora podía ver. Y no cree por un testimonio ajeno, sino que cree por lo que él tuvo por experiencia. Muchas veces, cuando en nuestra vida ponemos nuestra fe sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que nos han dicho, sobre lo que otros dicen de Jesús, nuestro piso donde estamos posicionados no es muy seguro, porque es lo que nos contaron, porque es lo que nos dijeron, porque es lo que otros dicen. Pero cuando nuestra fe está puesta sobre lo que Jesús hizo en nuestra vida, como lo que Jesús había hecho en la vida de este ciego, no hay tormenta, no hay tribulación, no hay prueba, no hay duda
de que nuestra fe está en un lugar seguro. Y esta es la invitación en esta mañana, que realmente podamos vivir nuestra fe en Dios acerca de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Natanael no quedó conforme con lo que le había dicho Felipe, y te invito a que puedas buscar ahí en tu Biblia Juan capítulo 1, versículo 43 al 46. Encontramos a Natanael y a Felipe conversando, diciendo lo siguiente: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y a esta afirmación que Felipe estaba diciendo, Natanael responde: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Natanael no se quedó con lo que Felipe le había dicho. Natanael no se quedó con el comentario que escuchó de parte de Felipe, sino que fue y vio y fue testigo de Jesús. Y lo mismo encontramos, esta afirmación de la fe sobre la experiencia, lo encontramos en el relato de la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículo 39 al 42 dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Versículo 41 dice: muchos creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. La fe tuvo por base su experiencia, no algo contado, no algo dicho, no algo leído, sino la propia experiencia en la vida de cada uno. Porque cuando algo es impuesto, porque cuando algo lo repetimos porque todos lo dicen, llega un punto que no es creíble para nadie. Pero cuando nosotros podemos testificar a otros del milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando nosotros podemos dar fe, cuando nosotros podemos contar el milagro que Dios ha hecho y cómo nosotros lo hemos vivido y cómo podemos dar fe de eso, entonces la situación cambia y tiene otro peso, y sí podemos decir que hay turbulencias, que hay momentos difíciles, pero no hay nada que pueda opacar la obra que Dios hizo en nuestra vida. Y esto es lo que este ciego vio el milagro de Dios, digamos, en su vida. Y encontramos también en estos 2 ejemplos que te compartí, en Felipe y en Natanael, y en los que creyeron por lo que la mujer samaritana había dicho, pero que después ellos mismos vivieron, qué importancia tiene en nuestra vida la experiencia. El ver y recordar vez tras vez la obra que Jesús hizo en nosotros y poder contarla desde nuestra experiencia. Punto número 1, la fe sobre nuestra experiencia. Punto número 2, este ciego contestó con modestia, medio precavido, pero contestó con firmeza. No lo vemos dudando, no lo vemos retraído, no lo vemos con miedo, no lo vemos atemorizado, no lo vemos nervioso, no lo deja ver el pasaje de esa manera, sino que él contesta con firmeza. Y yo me anotaba algunas cosas, ¿no? No tardan las circunstancias en demandar el testimonio del discípulo. El ciego no sabía mucho, pero sí sabía algo, una cosa, y así arranca el versículo 25. Una cosa sé, dice él. No pretendía saber más nada. Él no le interesaba ninguna otra cosa, sino el milagro que Jesús había hecho en su vida. Y dijo lo que sabía, y dijo lo que había vivido, y dijo lo que había experimentado, y dijo la obra que Jesús había hecho en su vida. Dijo lo que Jesús había hecho en él. Semejante testimonio se demanda de cada creyente. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Quizás a veces en este punto nos retraemos, ¿no? Y decimos, bueno, quizás a mí Dios no me sanó. Yo todavía tengo la enfermedad que estoy transitándola. Quizás me pasó esta circunstancia, quizás me pasó lo otro.
pero podemos dar fe de una cosa todos juntos y en esto podemos afirmar y decir amén, gloria a Dios, es que Jesús es una obra redentora en nuestra vida y Jesús nos acompaña cotidianamente y a cada instante en nuestra vida. Y quizás no necesitamos de grandes milagros para poder contar de nuestra experiencia, de cómo Él nos restauró, de cómo nos salvó, de cómo cambió nuestra vida, de cómo nos modificó, de cómo también cambió nuestros valores, nuestros principios. Cuando antes vivíamos conforme a lo que el mundo determinaba, nosotros cambiamos cuando conocimos a Dios y empezamos a vivir por sus principios, por sus valores, por las cosas que Él determinó para nuestra vida y que las dejó establecidas en la palabra de Dios. Y te animo a que si quizás el enemigo quiere opacarte diciendo ¿qué podés contar vos? ¿Qué tenés para decir? Yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar y te va a mostrar aquella obra preciosa que tiene que ver con la redención, aquella obra preciosa que tiene que ver con la reconciliación, el habernos permitido llegar a Dios y ser salvos y saber que por haberle aceptado en nuestro corazón y que Él sea el Señor y dueño de nuestra vida, tendremos una eternidad junto a Él. Me encanta lo que decía un comentarista acerca de este ciego, que no fue el ciego el que buscó a Jesús, sino que fue Jesús quien buscó a este ciego. Y ahí nosotros podemos dar testimonio de eso, que Dios nos buscó, que Dios pensó en nosotros, que Dios se acercó a nuestra vida, nos restauró, nos salvó, nos dio una oportunidad y nos llena de fortalezas todos los días de nuestra vida, cotidianamente cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones y nuestros compromisos. Este ciego contestó al interrogatorio de los fariseos, contestó a la pregunta incómoda de los fariseos y él respondió diciendo: una cosa sé. En esta mañana te pregunto, ¿de qué estás seguro en esta mañana? De eso que estás seguro, da testimonio, porque es lo que Dios va a usar para su gloria, para su honra y para que muchas personas vengan a los pies de Cristo. No para que muchas personas vengan a la iglesia, sino para que muchas personas tengan un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Dice que este ciego se mantuvo firme ante la oposición. Siempre habrá quienes quieran, hacernos titubear en nuestra fe. Siempre habrá esos otros que van a venir a desanimarnos, que van a venir a tirarnos pálidas, que van a venir a contradecir lo que Dios quiere para nuestra vida. Siempre vamos a tener ese entorno que va a querer, que nos va a machacar, que nos va a decir: no, mirá, esto no es así, ¿por qué entonces si Dios es así se demora tanto? ¿Por qué si vos orás entonces las cosas te pasan? Esos son los otros, que vienen a estorbar, que vienen a oponerse a nuestra fe y a aquello que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Pero cuando reflexionaba en esto, no solamente encontraba esos otros que es el exterior, que muchas veces pueden ser los comentarios, que muchas veces pueden ser las cosas que escuchamos que otros dicen. Muchas veces eso tiene que ver con el exterior, pero muchas veces también nosotros mismos nos boicoteamos a nosotros mismos. Muchas veces somos malos, muy perversos con nosotros mismos. Muchas veces nos lastimamos nosotros mismos. Muchas veces damos por el piso la obra que Dios hizo en nuestra vida, en nosotros mismos. Entonces ni siquiera necesitamos de la intervención de esos otros en nuestra vida para que nuestra fe decaiga. Muchas veces nosotros mismos nos autodestruimos. Muchas veces nosotros damos por perdida la obra que Dios hizo en nosotros. Muchas veces nosotros nos desestimamos, nos desvaloramos. Muchas veces nos miramos en el espejo y nos decimos cosas feas, horribles, y damos por perdida la obra que Dios hizo en nuestra vida. Y anotaba algunas ideas, ¿no?, que usamos muchas veces en contra nuestra. Muchas veces la incredulidad, ¿no? Dice: no puedo aceptar la palabra que Dios dijo para mi vida o acerca de este tema determinado. Se me hace difícil creer que esta situación me pueda pasar. Eso es incredulidad. Cuando yo no puedo creer la palabra de Dios, cuando yo leo y encuentro que Él me ama, pero yo no lo puedo sentir en mi corazón y no lo puedo experimentar, eso es incredulidad. Cuando Dios dice que me reconcilió con el Padre, que fue la obra que Jesús hizo en nuestras vidas, pero yo no lo puedo vivir
por el contrario, cargo en mi vida con el pecado y cargo con esa culpabilidad y soy una persona herida que ante la menor o mayor situación salta y se brota, yo no le he dado lugar al Señor para que realmente el Señor haga la obra en mi vida. No he creído en lo que Dios puede hacer en mi vida. Y eso es incredulidad. Cuando yo no puedo creer en lo que Dios ha hecho en mi vida, no tiene otra palabra más que incredulidad. Pero muchas veces también quien nos juega en contra son nuestros sentimientos. La mente, arma poderosísima, que muchas veces se nos viene en contra. La mente, a través de los sentimientos, diciéndonos, yo no lo siento así, no puedo creer que Dios está cerca mío. No puedo creer que Dios obre determinado milagro. No puedo, ni siquiera me animo a pedirle a Dios por determinada situación porque ya sé que Dios no me va a responder. La mente, los sentimientos, jugándonos en contra, diciéndonos yo no lo siento así. Y déjame decirte que la fe no tiene que ver con nuestros sentimientos. La fe tiene que ver con creer desde lo más profundo de nuestro corazón. La mente es un arma poderosa y muchas veces es enemiga de la fe. Y la mente natural, nuestra mente carnal, la mente que usamos todos los días para resolver los conflictos, para cumplir con las obligaciones, la mente que usamos todos los días para armar la agenda semanal, la mente que usamos todos los días para armar la lista del súper, la mente que usamos todos los días para diagramar, no sé, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, nuestros horarios. Eso es una mente natural que no puede comprender por su propia lógica las cosas del espíritu. Por ende, siempre va a ir en contra de justamente de lo que Dios estableció. La mente no puede entender los misterios de Dios y entonces el esfuerzo que tenemos que hacer está en nosotros, tiene que ver con tratar de tener fe basados en nuestro Señor Jesucristo, pero como te decía recién, no en los sentimientos, sino en nuestro corazón, porque lo único que vamos a lograr si nosotros forzamos a nuestra mente es sentir y tener esa sensación de frustración y de fracaso. La fe debe venir de lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es importante renovar nuestra mente constantemente con la palabra de Dios. Y cuando pensaba en esto, decía, bueno, ¿de qué maneras prácticas? Cuando vos vas a la palabra de Dios y Dios te habla o Dios te regala un pasaje o Dios te marca algo a través de una lectura en la Biblia, aferrate a esa palabra, resaltala, remarcala, hacele un círculo, copiátela, si tenés el celular, ponela con una imagen de fondo, imprimítela y pegátela en la heladera, en el tablero, en el corcho que tenés en alguna parte de tu casa para acordarte de todas las cosas que tenés que hacer. Eso es práctica, tiene que ver con poner en práctica nuestra fe, en ejercitar nuestra mente, en mirar en la heladera esa palabra que Dios me dice que me amó por sobre todas las cosas, en mirar esa palabra que Dios ya me dijo y que quiere que yo la aplique a mi vida. Tiene que ver con un ejercicio. Y fíjate lo que nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, sino que sean transformados y cambiados progresivamente a medida que maduren espiritualmente por la renovación de tu mente, enfocándote en los valores divinos y en las actitudes éticas para que puedas probar por ti mismo cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, su plan y propósito para nuestra vida. Nos está invitando constantemente a renovarnos, y si nos invita a renovarnos y si nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, es porque eso nos pasa. Es porque muchas veces tenemos encendido el automático de los compromisos, de que tengo que ir a trabajar, de que tengo que llevar a los nenes al colegio, de que tengo que hacer las compras, de que tengo que cocinar, de que tengo que responder un mail, de que tengo que responder un WhatsApp. Esa es nuestra mente, todo el tiempo sobrecargada con información. Y muchas veces apretamos el automático aún con las cosas de Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros y nos invita y nos lo dice, por si muchas veces nos olvidamos, es que no debemos conformarnos, sino que debemos renovarnos. ¿Con qué? ¿Renovarnos con algo exterior? No, renovarnos siempre con la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra dice lo siguiente, espérenme que se me fue, que debemos constantemente
ir en contra de todos aquellos argumentos que se levantan en contra de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Argumentos, burlas, desperdicio, persecución, son todas aquellas cosas que hacen que nosotros nos alejemos de Dios, o que van a querer boicotearnos, o que van a querer, mover nuestra fe y que nosotros nos corramos del eje. Este ciego estaba parado, seguro en lo que le había pasado, pero sin embargo, post milagro que Dios había hecho en su vida, dice la palabra, nos deja ver estos versículos que compartimos al principio, que fue interrogado, que fue expuesto, que tuvo que pasar por un momento incómodo donde tuvo que contestar preguntas. Quizás para él en ese momento su fe se vio atacada, pero él pudo responder porque él estaba seguro, porque él sabía que Dios había hecho un milagro en su vida. Entonces, todo lo que los fariseos querían provocar en él, que él se desanimara, que él negara a Jesús o que él se arrepintiera de lo que había pasado, se dan contra la pared, contra la experiencia, contra lo que habían pasado. Este ciego nada podía, rebatirlo. Y por último, a raíz de este conflicto que él vivió, a raíz de este momento incomodísimo que tuvo que pasar, vemos que él creció, vemos que él pudo madurar. Las absurdas afirmaciones de los fariseos contra Jesús le hicieron ver claramente aún más la verdad. Cuando los fariseos estaban tan entretenidos, tan posicionados solamente en su mirada, en que Jesús había sanado a un ciego en un día de reposo, que no lo podía hacer, y busca a los padres para que los padres den explicaciones y ponen en duda si realmente este hijo era de ellos, y no solamente ponen en duda si este hijo era hijo de ellos, sino que también de si era ciego de nacimiento, sí o no. Todas esas acusaciones, todos esos momentos difíciles que él tuvo que pasar, lo único que hicieron fue hacer que él creciera en conocer cada vez más la verdad. Y por cuanto más preguntas venían de parte de los fariseos, él más se convencía de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces su fe se desarrolló, entonces su fe se fortaleció. Y vamos a mirar algunas expresiones que él usa para designar a Jesús. Lo llama el hombre, en el versículo 17 dice que él es el profeta, en el versículo 33 dice que él es Dios, y en el versículo 35 al 38 encontramos que él dice que es el Hijo de Dios. El mismo empeño de los fariseos en desprestigiar a Cristo le hace darse cuenta a él de nuevas verdades. Y él acá empieza a decir, bueno, él es de Dios, él es un profeta, él es el Hijo de Dios. Esta situación tan adversa que podría decirse que él estaba atravesando, lo único que estaba produciendo en él era crecimiento. Lo único a lo que lo estaba conduciendo era cada vez más en afirmarse más en Jesús. Y es así, hermanos, como nuestra fe debe crecer. Cristo debe ser cada día más en nosotros. Él es mucho más de lo que nosotros sabemos, Él es mucho más de lo que nosotros imaginamos. La fe de este chico creció y es la misma invitación para nosotros en esta mañana, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe se reproduzca en otros y que así como Felipe le dijo a Natanael, vení y ve, nosotros podamos decirle a los nuestros lo mismo. Mira, no te quiero hablar de lo que otros dicen, no te quiero hablar de religión, no te quiero hablar ni siquiera de una iglesia, te quiero hablar de Jesús, de la obra que Él hizo en mi vida, te quiero contar de cómo Él es mi esperanza en el medio de la tribulación que me toca atravesar, de cómo Él es mi fortaleza cuando yo me tengo que ir a hacer un estudio médico y tengo miedo, porque soy humano, porque eso me pasa. Quiero contarte de cómo Él fue mi sostén, mi provisión cuando no tenía un plato de comida en mi casa. De eso quiero contarte. Entonces estamos invitando a los demás que vengan a Jesús y lo prueben por sus propias experiencias. Y de eso se trata de desarrollar nuestra fe. De no solamente recordarnos a nosotros lo que Dios hizo en nuestra vida, sino también de compartirlo con los demás. Quiero leerte una historia que encontré hace unos días en un relato que me pareció interesante para poder hacer el cierre de esta predicación en esta mañana.
Y este relato dice, ¿dónde está el paraguas? Es una pregunta. ¿Dónde está el paraguas? El periodista y entrevistador de televisión, Larry King, contó acerca de 3 campesinos que se reunían diariamente en el campo durante una horrible sequía. Los hombres se ponían de rodillas, mirando hacia el cielo y orando para que los cielos se abrieran y derramaran la tan necesaria lluvia. Desafortunadamente, los cielos permanecieron en silencio y los intercesores se desanimaron. ¿Conoces esta palabra? ¿Desanimarte? Bueno, a ellos también les pasaba algo similar. Pero, continúa el relato, continuaron reuniéndose cada mañana para elevar una petición a Dios. Una mañana, un extraño se acercó al grupo y les preguntó qué estaban haciendo, a lo cual ellos respondieron: oramos pidiendo lluvia. El recién llegado los miró, movió la cabeza diciendo: no me parece que estén pidiendo por lluvia. Uno de los campesinos dijo: por supuesto que sí, estamos sobre nuestras rodillas suplicando por lluvia. Mire alrededor y observe la sequía. No hemos tenido lluvia en más de un año. El extranjero continuó moviendo la cabeza y les advirtió que sus esfuerzos nunca darían resultado. Un segundo campesino intervino y dijo: necesitamos la lluvia. No estamos orando solamente por nosotros, sino también por nuestras familias y por el ganado. El hombre lo escuchó y siguió moviendo la cabeza negativamente, asegurando que lo que estaban haciendo a él no le impresionaba. Están perdiendo su tiempo, dijo. El tercer campesino no pudo contenerse y enojado dijo: muy bien, ¿qué haría usted si estuviera en nuestro lugar? El visitante les preguntó: ¿de veras quieren saber lo que haría yo? Los 3 contestaron: sin duda deseamos saberlo. El futuro de nuestras tierras está en juego. Entonces el visitante les dijo: yo hubiera traído un paraguas. Y me encantó esta pequeña historia para cerrar el mensaje en esta mañana. Cuando nosotros vamos a los pies de Jesús, orando por una necesidad, buscando a Dios porque necesitamos su intervención, siempre tenemos que tener en claro, no convencidos, no por ser positivos, pero tenemos que tener en nuestra vida la claridad, en primer lugar, de que Él nos escucha, y en segundo lugar, de que Él va a obrar conforme a su voluntad y a sus propósitos en nuestra vida. Si nosotros vamos dudando de que Él nos escucha, no nos escucha, de que Él está, no está, de que Él puede hacerlo, no lo puede hacer, no sirve. Nosotros tenemos que acercarnos a su presencia con fe, pero a la vez tenemos que vivir el día a día con fe. No podemos pasar los días de nuestra vida dudando de que Jesús está a nuestro lado, de que Jesús no está, o que hoy en este día puntual todo salió torcido porque Dios estaba mirando para otro lado. Dios está presente y es necesario que nosotros desarrollemos continuamente nuestra fe. Si la tenemos que desarrollar, si tenemos que hacer el hábito, es porque no lo tenemos. Hay un trabajo, una decisión de nuestra parte que tiene que ver con determinarnos a desarrollar nuestra confianza en Dios. Y te dejo esta frase para que puedas meditar en ella. Te dejo esta frase para cerrar, para que puedas apropiarla para tu vida como lo voy a hacer yo para la mía. Esta frase dice: fe es morir a las dudas. Nuevamente hay una acción mía. Fe es morir a las dudas. Yo decido morir a todo tipo de duda. 2. Fe es callar el desánimo. Es decir, desánimo no tenés lugar en mi vida. Y fe es ser ciego a los imposibles. Te la leo entera. Fe es morir a las dudas. Fe es callar el desánimo y fe es ser ciego a los imposibles. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que ejercitemos continuamente la fe y que tengamos esta fe, como cerraba este periodista que había interrogado a los campesinos, teniendo nuestro paraguas, sabiendo que Dios en algún momento va a obrar, sabiendo que Dios nos escucha, sabiendo que Él va a intervenir en nuestras vidas. Que podamos, hermanos, en nuestra vida, a vos que quizás
nos ves por primera vez en esta mañana, que puedas desarrollar tu fe. No en las personas, no en mí, que quizás me ves en esta mañana enfrente de la cámara, o si conoces a alguien que en esta mañana te invitó, sino que tu fe esté puesta en Jesucristo y en nadie más. Y si quizás esta palabra te llegó como me llegó a mí, ya con años de creer en el Señor Jesús, que esta realmente sea una inyección que me anime, que me potencie a desarrollar mi fe y mi confianza en Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana por esta palabra. Vamos a orar ahí desde casa, desde donde vos estás, pedirle al Señor que te ayude a desarrollar la fe. Si la perdiste, si te quedó la fe a mitad de camino, pedirle al Señor que te ayude a construirla en tu vida. Pedirle al Señor que intervenga de una manera poderosa sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre lo que vos precises en manera particular. Que en esta mañana podamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé fuerzas para confiar siempre, las 24 horas del día, los 60 minutos de una hora, que podamos todo el tiempo estar bien pegados a Jesús, desarrollando nuestra confianza en Él. Amado Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra que es fresca a nuestra vida. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Gracias por tu palabra que nos transforma, Señor, que obra en nuestra vida. Papá, en esta mañana queremos decirte de todo corazón que acá estamos, que muchas veces flaqueamos, Señor, que somos débiles, que nos equivocamos. Señor, y qué bueno saber es que tenemos un Padre que conoce nuestros defectos, que conoce en qué fallamos, las omisiones que hacemos en nuestra vida. Señor Jesús, y abriendo nuestro corazón, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes, Espíritu Santo, a desarrollar nuestra fe, a desarrollar nuestra confianza, a identificar esos enemigos de la fe que aparecen en nuestra vida, muchas veces disfrazados de incredulidad, muchas veces dándole lugar a los sentimientos, a nuestra mente. Por eso queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes en nuestra debilidad y que nos ayudes en nuestro caminar diario, constante, a desarrollar nuestra fe en Jesucristo, en lo que Él determinó para nosotros en su palabra, en lo que Él nos dice, en lo que Él piensa para nosotros. Espíritu Santo, precisamos tu intervención en nuestra vida, porque sin tu obrar, sin tu ayuda, se nos hace difícil. Y queremos llegar siempre a agradar a nuestro Señor Jesús. Papá, en esta mañana yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que compartió este video. Te doy gracias por la vida de cada uno que nos vio, que miró en esta mañana, y te pido que esta palabra pueda continuar en la vida de ellos como en mi vida, trabajando, Señor Jesús, y que nos encuentres trabajando siempre para mejorarnos, siempre para buscar la madurez en vos, Señor, no para nuestro propio beneficio, sino siempre para tu gloria y para tu honra. Papá, gracias por bendecirnos siempre, en todo momento y en todo tiempo. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en gran manera. Gracias por escucharnos, por estar presente. Te bendecimos, te amamos un montón. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo